algo de la Sí, colonia, profe. etcétera, etcétera. Entonces, en Profe, hablando sobre Ricardo Palma, aquí tenía un librito de él. ¿cuál es el título de tu libro? ¿Tradiciones peruanas? Seguro que sí. Es la más común, ¿no? Salvo que tengas otro librito. Bien, ¿qué más? Hace referencia a temas sociales. Claro que sí. Dos temas sociales, la guerra con Chile y el tema del problema del hombre indígena en los Andes. Otra característica, se escribe sobre situaciones contemporáneas, no del pasado ni del futuro, sino lo que van suscitándose en nuestro país. Otra característica es la preocupación por la renovación del país. ¿Qué más? Tenemos otra característica, el que tuvo un propósito moral y social. Las obras deben transmitir ideas. Es decir, que los realistas con sus obras trataron de educar, trataron de enseñar. Y por último va a existir un nacionalismo de tipo agresivo. O sea, va a haber un nacionalismo en la cual los escritores sustancialmente van a resaltar al hombre indígena, al campesino, al obrero como el único que enarbola el nacionalismo peruano. El máximo exponente del realismo peruano es este señor, Manuel González Prada. ¿Sí? Bueno, un poco vamos a ver de Manuel González Prada, llamado en este caso por muchos el apóstol de la muerte y por otros lo llamaban el sibarita. González Prada, queridos estudiantes, fue el hombre más culto que ha tenido nuestro país en el campo literario. El hombre más culto. ¿Correcto? Eh, Fue odiado por la mayoría de sobre todo los limeños, porque las provincias ni tenía eco. Odiado sobre todo por los militares, por la clase política, la clase dominante limeña, y querido por muy pocos. ¿Y por qué? Porque él dijo la verdad de las cosas, enfocado en este caso por qué Perú perdió la guerra con Chile. Bueno, como características de su aporte literario y de su vida literaria, se le considera como el padre del nuevo pensamiento social peruano. Con ese padre del nuevo pensamiento social peruano quiere decir que Manuel González Prada fue el creador del socialismo peruano. Él es el precursor. El fundador va a ser José Carlos Mariátegui. Otra característica de González Prada fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. ¿Correcto? Es decir, González Prada va a criticar a todos los gobernantes, a todos los militares, y va a hacer un enfoque de por qué el Perú perdió la guerra con Chile. ¿Cuáles fueron los motivos, las motivaciones que nos llevaron al debacle en la guerra del Pacífico? Por otro lado, en este caso vamos a encontrar que su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva. ¿Sí? Y considerado en este caso precursor del modernismo peruano en el campo de la poesía. Bueno, González Pradas escribió sobre todo ensayos y escribió poesía. Ensayo y poesía. En ensayo escribió como por ejemplo Páginas Libres, que es su obra más importante, su obra más representativa, Horas de Lucha. ¿No? Esas son las obras más conocidas de González Prada. Otro libro es Bajo el oprobio, Figuras y figurones. Ahora, en el campo de la poesía, lo más destacado es Exóticas. También escribió baladas peruanas, minúsculas, libertarias, grafitos. A ver, queridos estudiantes, Páginas Libres, ¿está bien escrito? ¿O se escribe con J o con G? Con G de gato, profe. Ya, Con G, Sí, profesor. con G de gato, profesor. muy bien, se escribe con G, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué González Prada le escribe con J? Porque González Prada lo escribe con J, no sé que el profe se equivoca, no, es así. Él escribe con Por la J. pronunciación que tiene. Ya, puede ser por la pronunciación. Pero veamos acá. Este, bueno, yo me recuerdo esto muy bien cuando estaba en el colegio, así como ustedes. Y le preguntamos al profesor por qué lo escribió con J. Y el profe nos dijo que posiblemente se había equivocado.
equivocarse el título de un libro, no creo, ¿no? Difícil. Es más, era el hombre más culto del Perú en el siglo XIX. Siendo culto no se puede haber equivocado. Bueno, la verdad es la siguiente. Él lo escribió con J. Es más, quiso reformar no solamente la G, reemplazarlo por la J, sino hizo ciertas reformas o quiso hacer ciertas reformas en la gramática peruana o hispanoamericana. Y él decía que no debemos obedecer las normas que emite España. Recordemos que la norma que emite España, que está representada por la RAE, Real Academia de la Lengua Española, es la que nos rige, nos dice cómo debemos hablar, escribir, si es con J, con G, con H, sin H, etc. Esa norma nos viene de España. Y González Prada decía que nosotros los peruanos y los hispanoamericanos no debemos ceñirnos a lo que viene de España. Debemos tener nuestra propia norma. Así como hizo Andrés Bello, el venezolano Andrés Bello, también propuso hacer nuestra propia norma en Hispanoamérica. Entonces González Prada se atrevió a hacer eso y a través de sus libros. Y obviamente, pues si tú escribes así, nadie te va a objetar porque recuerden que en la literatura tienes la creación, tienes la libertad para crear. Y se quedó así. Ya es la explicación, chicos. Entonces vamos a ver a páginas libres. Páginas libres, como os hemos indicado, es una obra de ensayo. Sí, es una obra de ensayo en la que en este caso va a ser un enfoque, ¿no? Un enfoque crítico de por qué el Perú perdió la guerra con Chile. Entonces, para hacer esos ensayos, González Prada hizo sustancialmente algunos aportes. ¿Y cuáles fueron esos aportes? Que lo vamos a ver en este pequeño discurso que va a desarrollar en el Teatro Politeama, en el Teatro Atenea y en el Teatro Olimpo, allá en Lima. Fíjense cómo va escribiendo González Prada, su ensayo. Dice, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Fíjese cómo le escribe el hoy. Es literal esto, ¿eh? Hoy. Él lo quiso cambiar, porque hoy se escribe con Y, recuerdan. Para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Qué más? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, ¿cuáles fueron las armas de nuestros enemigos, los chilenos en este caso? ¿Cuáles fueron sus armas? ¿Qué dice González Prada? Fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. De acuerdo a la perspectiva de González Prada, perdimos la guerra por esos dos motivos. Voy a resaltarlo con esto ya. Nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Por eso, de acuerdo a la perspectiva de González Prada, perdimos la guerra con Chile. Ahora, vamos a explicar esta parte, ¿no? ¿Por qué dice González Prada que perdimos la guerra por nuestra ignorancia? Primer orden. Queridos chicos, ¿quiénes fueron a la guerra con Chile? Fueron gente obrera, gente campesina, indígenas. Ellos fueron a la guerra sin preparación militar. La pregunta es, recuerdan que la última batalla que se dio fue con los chilenos, en este caso fue la batalla de Miraflores en Lima. Lima fue cercado por los chilenos y quienes fueron a defender Lima fueron la gente provinciana, los provincianos. Los propios limeños se escondieron
como dijo González Prada, se metieron debajo de su cama. Se acobardaron. Entonces, en este caso, quienes defendieron a Lima fueron gente provinciana. En toda la guerra con Chile, no solamente en la batalla de Miraflores, en toda la guerra, que no tenía preparación militar, solamente fueron a defender por ese orgullo nacional, por defender nuestra tierra, con lo que tenían. Es más, cuando empezó la guerra con Chile, chicos, hay que tener en cuenta que un presidente peruano se fue a Europa llevando lingotes de oro, dinero, y nunca llegó ni una bala. Se quedó con todo el dinero. Es el tipo de gobernantes que hemos tenido en nuestro país. Bueno, ese fue el primer motivo, nuestra ignorancia. Y el otro dice que es nuestro espíritu de servidumbre. Nosotros los peruanos, querramos o no querramos aceptarlo, somos muy generosos. Seguramente no todos, pero sí somos muy generosos. Cuando Grau hundió los barcos chilenos por vía, en primera la guerra fue por vía marítima, Grau socorría a los náufragos chilenos. Pero luego, cuando ya Grau sucumbió, los chilenos nos fusilaron en el agua. Entonces, los peruanos siempre hemos tenido ese espíritu de ser generosos con las personas. Es indudable, ¿no? Y es más, este tema de que los limeños se acobardaron frente al ejército chileno, pues tiene algo de razón. Saben, chicos, chicas, ¿saben cómo nos llaman los chilenos y los ecuatorianos a nosotros? ¿Saben cómo nos llaman? Tenemos un apelativo. Nosotros a los chilenos le decimos, por ejemplo, ¿no? A los chilenos le decimos rotos y a los ecuatorianos le decimos monos. Y tiene su explicación, ¿no? Monos, ¿por qué? Porque se dice la guerra con Ecuador que hubo con Perú. Hubo, en este caso, los ecuatorianos se subían a los árboles y los árboles disparaban. Y los peruanos decían, ahí están los monos, ¿no? Con eso se quedaron. Pero a nosotros, ¿saben cómo nos llaman, chicos? A ver, ¿quién es de la U? A los de la U, ¿cómo se les llama? Gallinas, Gallinas, profesor. gallinas, profe. A los peruanos nos dicen gallinas. De verdad, nos dicen gallinas. ¿Y quién nos dice? Los chilenos y los ecuatorianos. ¿Y por qué? Ya saben por qué. Porque los limeños en la guerra del Pacífico se acobardaron, se metieron debajo de su cama. Y quienes defendieron, repito, fueron la gente de provincia. Incluso hay historias muy, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Una de las historias, por ejemplo, ustedes saben que a los de Huánuco se les llama Pata María, ¿sí? A los de Huánuco le dice Pata María. No sé si acá en clase hay alguien de Huánuco. Su apelativo de los huanuqueños es Pata María. Y eso viene de la guerra con Chile. ¿Por qué, profesor? Porque se dice que en la guerra de Chile, los campesinos de Huánuco, sus esposas les tejieron a todos los hombres, a todos los varones, con medias de lana de color amarillo que daba hasta la rodilla. Y los chilenos cuando venían a ver a los huánucos decían, ahí vienen las patas amarillas. ¿Y quiénes eran? Era gente que venía de Huánuco a la guerra, ¿no? Hay muchas historias. Por ejemplo, hay una historia de un niño, el niño héroe Huaracino. Ya hablo de que era de Huaraz. Este niño su papá se fue a defender Lima. Y cuando se dio la batalla de Miraflores en Lima, su papá sucumbió en combate, murió en combate. Este niño cogió las armas de su papá, niño de 14 años, y se enfrentó a los chilenos. Y también lamentablemente murió ese niño. Pues la batalla de Miraflores nos sacaron el alma, como se dice, y de acuerdo a los estudios que hicieron los chilenos, entraron a Lima y hicieron lo que quisieron. Saquearon, robaron, violaron. Sí, en la primera noche habían sido violadas 10.000 mujeres. Es una versión histórica.
Y se dice que fue tanto la humillación que pasaba Lima, que por ahí coincidentemente pasó un general francés, pasaba por Lima, y vio todas las atrocidades que hacían los chilenos con los peruanos. Este general francés se fue a entrevistar con el general chileno y le dijo, te doy 24 horas para que abandones Lima. Si tú no abandonas Lima, yo te traigo el ejército de Francia y te hago la guerra. Este general francés, este general chileno al día siguiente se fue así, calladito a Chile, porque hacían de las anchas en el Perú. Entonces, de acuerdo a la perspectiva de González Prada, queridos estudiantes, la única persona que tiene valor de enaltecer en nuestro país son la gente campesina, los obreros, los indígenas que defendieron nuestra soberanía nacional. Los demás no tienen valor, ni los militares, ni los políticos, ni la gente aristocrática limeña, nada, nada. Y acá, en esta parte final, dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Esta famosa frase, no se olviden esta frase. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. A ver, chicos, interpretación. ¿Qué querrá decir esta frase? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Qué querrá decir? ¿O qué quiso decir González Prada con esa frase? ¿Alguien quiere opinar? Según mi conocimiento, profesor, me Ajá. imagino que, según mi conocimiento, profesor, de que al leer el texto, dice, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. O sea, que los que vienen tengan, o sea, el valor de enfrentarse, ¿no? O sea, pues a cualquier circunstancia, ya que los viejos pues no pudieron hacerlo, ¿verdad? No pudieron ni siquiera vencer, pues, ni enfrentarse al oponente que teníamos en ese entonces, ¿no? Ujú. Muy bien, Doris, gracias, hija. ¿Alguna otra opinión? Vamos a ver, Fred Maris, ¿qué opinas, hija? Profesor, la frase creo que tiene que decir de que hay que dejar atrás las ideas antiguas y dar paso a los jóvenes para que trabajen por un país mejor. Ajá, muy bien, gracias, hija. A ver, Alejandro, ¿qué opinas tú? Que los viejos, o sea, los que han estado de años ahí en el militar, que ya se estén retirando, y los jóvenes que están comenzando, que comiencen una nueva era en la base militar. Ajá, muy bien, Alejandro, correcto. Las tres opiniones están muy acertadas. Sí, muy bien, correcto, chicos. Esta frase, un poco para redondar la idea, cuando dice los viejos a la tumba, no es que los viejos se vayan al cementerio, no muertos, sino los viejos a la tumba, que los viejos que tuvieron la oportunidad de defender nuestra soberanía no lo hicieron, ¿no? Que se pongan a un costadito y quienes tomen la batuta sean los jóvenes. Que los jóvenes vayan a la obra para reivindicar nuestra identidad peruana, nuestra identidad nacional. Y la pregunta va por ahí. Les pregunto, chicos, ¿creen que esa frase podemos acuñarlo en la actualidad? ¿O solamente fue para esa época? No, profesor, se sigue a la actualidad, porque siempre nosotros ahora en el futuro decimos, ¿no? Ahorita ya nosotros estamos viejos y nos preocupamos por darle una mejor educación quizá a nuestros niños, ¿no? A nuestros hijos, porque ellos nos van a reemplazar a nosotros, ¿no? Con la poca experiencia que tenemos, ellos van ganando más experiencia y eso se cultiva hasta ahora, profesor. Y se Muy seguirá bien, cultivando, yo creo. muy bien, correcto. Excelente. Bien, esta frase lo podemos acuñar muy bien en la actualidad. Sobre todo lo acuñamos en el tema de los políticos, de nuestros políticos. Próximo año 2026 son las elecciones presidenciales, del Congreso, ahora que va a ir el Senado. Ya viene elección. Es más, viene también elecciones para alcaldes, gobernadores regionales, etc. Y si ustedes están al tanto en las noticias, ya los congresistas, nuestros padres, o no sé si serán nuestros padres, creo que parecen más que padres, son padrastros de la patria, ya están afilándose la mano y están ya haciéndoles buenitos, visitando todos los lugares. ¿Para qué?
Recuerden, de acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993, no hay reelección de Congreso. No hay reelección. Pero como son bien vivos, ¿qué han hecho? En el año, a ver, no es que defiendo al gatito, perrito, fiu fiu, ¿cómo se llama este señor? El moqueguano, Parras, Vizcarra. Vizcarra Martín hizo Vizcarra. Martín Vizcarra hizo un referéndum si nosotros queríamos la bicameralidad, o sea, Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, o no queríamos. Entonces, en ese fue el 2018-19, si mal no recuerdo. Y todos votamos que no queríamos las dos cámaras, solamente una cámara, en este caso el Congreso, con los 130 congresistas. ¿Y qué han hecho estos congresistas? Han dado vuelta a ese referéndum en la cual nosotros votamos y han dicho, no, queremos que haya dos cámaras. Y el próximo año vamos a votar para diputados y para senadores. Los congresistas que son ahora van a querer ser senadores. Se acordarán. Y la pregunta es, ¿en el Perú no hay gente joven, gente que tiene otras ideas? Los mismos candidatos que ahora ven ahí por, no sé, el chino, el cholo, no sé qué más, los mismos se van a volver a presentar. No hay gente joven, gente preparada. ¿Por qué se quieren quedar en el poder? ¿Por qué? ¿Por qué esos viejos caducos de ideas y de mentalidad y ahorita que estamos mal en el aspecto de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, ¿por qué no dan paso al costado y dan paso a los jóvenes que tienen otras ideas? Entonces, Por no la hemos cambiado. agilidad que tienen. Sí, sobre todo por por el cash. por el dinero, profesor, por el Claro, dinero. O sea, ellos no se eso es lo quieren que, mover de su trono, como se le dice, porque ya les gustó el dinero. Más claro, profesor, para que roben más, pues, ¿no? Porque es lo que les gusta a ellos. así es por eso, no es por amor Porque al son buenos gusto. para convencer, profesor. Claro que sí, también son buenos, nos convencen y pues, ¿y qué pasó con el pueblo? Nada, ahí estamos penando, ¿no? Bien, eso ustedes como jóvenes de secundaria tenemos que reflexionar. Es bueno reflexionar, tener un enfoque crítico, reflexivo de nuestra realidad y no porque el mejorcito, el guapo, varón, mujer viene y dice, guay, voy a votar por ese porque es simpático. No, hay que votar por ideas, por nueva gente, al menos yo pienso por nueva gente, no por gente conocida que nada ha hecho por nuestro país, nada. Bien, este discurso que hemos leído acá, le hemos resaltado, fue leído por un escolar cuando se hacía campaña profundos para rescatar Tacna y Arica. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo, dirán ustedes. Recuerden que cuando Chile nos gana la guerra, el territorio de Chile era hasta Tacna, hasta lo que es actual Tacna. Y se hizo un referéndum. Es decir, se sometió a votación tanto a la gente de Arica y a la gente de Tacna a qué país quería pertenecer. Y los de Arica dijeron queremos pertenecer a Chile. Y se quedó así. Y los de Tacna dijeron queremos pertenecer al Perú. Se quedó ahí. Si Arica había dicho queremos pertenecer a Perú, Perú hubiera sido hasta Arica, no hasta Tacna, hasta Arica. Pero así fue el referéndum. ¿Correcto, chicos? Bien. Eso como parte del enfoque del realismo peruano. A ver, vamos a escuchar, antes de continuar, un pequeño resumen de esto ya, en audio, de González Prada. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Bien, vamos a escuchar brevemente, chicos. Discurso en Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro.
La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y buliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Eulogía de la época independiente. Vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución. Francia marchó a la victoria. Bien, un pequeño resumen. Vamos con la otra partecita. A ver, un momentito, chicos.
Bien, la otra escritora que corresponde a este realismo peruano es Clorinda Mato de Turner, otra escritora, en este caso de origen provinciano, en este caso nacido en Cusco. No, vamos a ver, para tener una idea clara de Clorinda Mato de Turner, ¿ya, chicos? Otra escritora realista muy conocida, muy reconocida a nivel a través de sus novelas, que podemos decir en este caso que nació en Cusco, pues se casó con un norteamericano, quedando viuda, pues se traslada a Arequipa. Ahí se dedicó al periodismo, ¿no? Las obras que escribe Clorinda Mato de Turner están vinculados sobre todo a obras como Herencia, Índole, tradiciones cusqueñas que son muy parecidos a tradiciones peruanas de Ricardo Palma, muy parecidos, pero en este caso son cusqueñas. Y su obra más representativa es Ave sin nido. Es la obra más importante de Clorinda Mato de Turner dentro de lo que es el realismo peruano. Vamos a ver de qué trata esta obra, ¿ya? En forma sucinta. Bien, esta obra Ave sin nido es una novela. Ya, chicos, es una novela. En este caso, esta novela se va a suscribir como escenario la ciudad de Quillac. Quillac queda en este caso en Cusco. Quillac, ¿ya? Quillac. Bueno, aquí la historia va a ceñirse entre dos jóvenes. Por un lado, Margarita y por otro lado, Manuel. Esos son dos jóvenes que viven en Quillac, pero cada uno tiene su propia historia. Cada uno arrastra su propia historia. En primer orden, Manuel era un joven que pues va a ser hija de una terrateniente de nombre Petronila y que tuvo amoríos. Ojo, tuvo amoríos con el párroco de Quillac, de nombre Pedro Miranda Claro. Este señor. ¿Ya? Pedro Miranda Claro. Esa terrateniente tuvo amoríos con Pedro y Miranda Claro, y fruto de ese amor con el párroco nació Manuel. Y Manuel, muy jovencito, fue enviado a Lima para estudiar Derecho, Leyes. Y por otro lado vamos a encontrar la historia de Margarita. Margarita, su papá era el señor Juan Yupanqui y su mamá era la señora Marcela. Ambos indígenas, ambos campesinos. Y al pueblo va a llegar la familia Marín, Lucía y Fernando Marín. Esos dos son, digámoslo, dedicados a la empresa minera y llegan a Quillac. Y la gente, bueno, en el pueblo de Quillac, los abusivos eran el gobernador, ¿no? El gobernador, en este caso, que está encarnado en Sebastián Pancorbo, el gobernador, que era un tipo abusivo con los indígenas, con los campesinos. El cura, en este caso el párroco, que eran lo que hacían y deshacían en el pueblo de Quillac. Y cuando llega Lucía y Fernando, los campesinos empiezan a apoyarlo a Lucía y Fernando. Y eso no les gusta a estas autoridades y se va a formar desarrollar una reyerta, un enfrentamiento. En ese enfrentamiento, Juan Yupanqui, el papá de Margarita, muere en esa reyerta. Y su madre, la señora Marcela, también queda herida. Y antes de morirse la señora, en este caso Marcela, le va a confesar a doña Lucía acerca de su hija Margarita. ¿Y qué le dice? Le dice, señora Lucía, te voy a encarar a mi hija Margarita para que lo cuides, sé que voy a morir. Pero antes de morirme quiero confesarte algo. Mi hija Margarita, el verdadero padre no es Juan Yupanqui, como lo he hecho creer. El verdadero padre de mi hija es Pedro Miranda Claro, el párroco, el cura, que un día cuando la señora fue a confesarse en la iglesia, este cura lujurioso abusó de la pobre señora y fruto de ese abuso quedó embarazada de esta niña de nombre Margarita. Bueno, murió la señora Marcela, Juan Yupanqui, Margarita creció, Manuel también creció, regresó a Quillac, ambos ya jóvenes, grandes,
se vuelven a reencontrar y surge el amor entre los dos chicos, entre Manuel y Margarita. Bueno, planifican casarse, pero un día antes de su boda, la señora Lucía y Fernando les tienen que confesar la verdad, que Margarita y Manuel no pueden casarse porque ambos son hermanos, hijos de un mismo padre. En este caso Pedro Miranda y Claro. Y de ahí viene el nombre de Ave sin nido. ¿Ya, chicos? Bien, igual vamos a verlo a manera de video esa partecita para que quede un poquito más claro la explicación y ustedes puedan sacar su propia conclusión. A ver, un momentito, chicos. Vamos con Aves sin nido. Bienvenidos flujos a un nuevo resumen. Antes de comenzar quería decirte que este es un resumen mucho más entretenido que cualquier otro resumen que veas en internet. Así que hoy analizaremos Aves sin nido. Y comenzando con algunos aspectos generales de la obra, es del género narrativo y una novela. Su autora es Clorinda Matos de Turner y el ambiente en el que se desarrolla la obra es Quillac. Y ahora vamos de lleno con el resumen, ya que don Fernando Marín, que era minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. ¡Qué turbio! La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña, que rompe con el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de fuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención provincial. En cierto modo, otra vez ajena al lugar, se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es el hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideológico interesante es la salvación del indio en la novela indigenista, que tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido, como dice en el título. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela y al final de este resumen, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de la novelista, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora subidamente de Margarita como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato exige el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está del todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades, es decir, el gobernador Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlo funcionar. Los culpables de Quillac le echan la culpa de la asonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación. El indio Champú va a la cárcel, se apropian de su ganado, su mujer Martínez acude donde los Marín para pedir ayuda y se repite el patrón de la salvación providencial.
Los Marín, cansados de vivir en medio de tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse de Lima. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora sigamos con el video. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables. Para con loable propósito cristiano, logra persuadirles de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan con la llegada de Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedirle la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda y Claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Y ahora, haciendo un análisis a fondo, el tema principal es el amor moralmente imposible que nace entre Margarita y Manuel, y es el tema que servirá para presentarnos la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales aliados de malos sacerdotes y jueces venales. Algunos temas secundarios son el abuso, la explotación, la pobreza, el amor y la falsedad. El mensaje que quiere dar la obra en cada capítulo es conocer las distintas formas de corrupción, abuso, etc. Pero para darle un tono más armonioso a la novela, recurre a una historia de amor, una historia que lamentablemente culmina en una tragedia que para estos tiempos no sería llamada como tal. Bueno, igual se casaron entre hermanos, igual es bastante turbios. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de la gente que era la base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima, y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género. En conclusión, el maltrato al indio fue pésimo, ya que no conocía sus derechos, y en esta obra se pueden apreciar tanto personas buenas como malas. Vemos también el amor imposible, ya que estas dos personas terminan siendo hijos de un mismo padre. Y ese fue el resumen de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a este botón. Muy bien, vamos con la parte final, chicos, un poco para ver los cuestionarios, ¿ya? Un poquito de actividad. A ver, vamos acá. Bien, ahí tenemos preguntas. Pregunta 1. Dice, no es obra de Clorinda Mato de Turner. Está fácil, chicos. Levanten la mano lo que saben. ¿Cuál de las 4 alternativas no es obra de Clorinda Mato de Turner? A ver, Lucero, vamos avanzando contigo, hija. Méndez García. Buenas noches, profesor. Páginas Hola, libres. Muy bien, gracias. Respuesta, Doris, para ti. Doris. Páginas libres, profesor. Ya, Doris. Alejandro. La de profesor, páginas libres. Correcto. Alicia. Páginas libres, profesor. Y con Rojas, Rosy. Rojas. La D, profesor. Mercedes Murga. Buenas noches, profesor. La D, profesor. Muy bien, gracias, hija. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice lo siguiente. Margarita y Manuel ven su amor imposible al enterarse que son incompatibles hermanos, son madre e hijo y ninguna. Está fácil también. Lucero. Son hermanos. Alejandro. La B, profesor, son hermanos. Ya, Doris. La B, profesor, son hermanos. Fred Maris. Son hermanos, profesor. Alicia. La B, profesor, son hermanos. Nayeli.
Son hermanos, profesor. Muy bien, correcto. Son hermanos. Y última pregunta, papayita, ¿no? Clorinda Mato de Turner es ¿de dónde? De Lima, Trujillo, Cusco, Ica. Doris. Cusco, profesor. Maris. Cusco, profesor. Lucero. Cusco. Lucero Méndez. Muy bien, Alejandro. De una de las 7 maravillas, profesor, Cusco. Muy bien. Luz Mary Cari. Profesor, Cusco. ¿Cuál es tu apellido, Luz Mary? Cari apellido cuál Condori. Cari Condori. Gracias. Nayeli. De Cusco, profesor. Ya. Judith. Cusco, profesor. Muy bien, chicos. Excelente. Gracias por su tiempo y su paciencia. Nos quedamos aquí y ya nos encontramos la próxima clase en otra sesión más. Buenas tardes, noches. Gracias, profesor. Buenas tardes. Chao, profesor, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, Nos profesor. vemos. Felicidades a todos. Cuídense mucho. Gracias.